Me llamo Cassandra. Tengo 64 años y durante la mayor parte de mi vida creí que entendía el amor. Creí que el amor era sinónimo de sacrificio, de paciencia y de una fe ciega en la familia que había construido. Esa fe me llevó a estar parada un viernes por la noche frente a la imponente puerta de roble de la casa que yo misma le había comprado a mi hijo. El cielo estaba gris, con esa llovizna fría que se te cala en los huesos. En mis manos, que temblaban un poco por el frío y otro poco por los nervios, sostenía una caja grande. Era una réplica de una nave espacial de Lego, el halcón milenario. Mi nieto, Tadeo, llevaba meses hablando de ella, y yo había movido cielo y tierra para conseguirla. Era mi ofrenda de paz. Hacía 8 meses que no cruzaba esa puerta. 8 meses de un silencio tan denso y pesado que había aprendido a vivir con él, como se vive con una enfermedad crónica. La última vez que había visto a mi hijo, Adrián, habíamos gritado. O, para ser justos, su esposa, Noelia, había gritado. Adrián había callado, y yo me había ido con el corazón roto. Por eso, cuando el mensaje llegó a mi teléfono 3 días antes, sentí que el suelo se movía. Mamá, sé que ha pasado mucho tiempo. Las cosas han estado complicadas, pero me gustaría que vinieras a cenar el viernes. Solo nosotros. Noelia y yo te extrañamos. Tadeo también. Lo leí 10, 20 veces. Te extrañamos. Esas 2 palabras eran todo lo que mi corazón de madre necesitaba para borrar 8 meses de dolor. Analicé cada letra. No sonaba a Noelia, sonaba a mi Adrián, al niño que había criado, al hombre que, estaba segura, seguía ahí, debajo de las capas de influencia de su esposa. Lloré de alivio, de pura y absoluta felicidad. «Mi hijo ha vuelto», le susurré a la foto de mi difunto esposo Leopoldo, que descansa en la repisa de la sala. Sabía que volvería. Así que allí estaba yo. Me había arreglado el cabello, me puse el abrigo bueno, el de color camello, y un pañuelo de seda que Leopoldo me había regalado. Quería verme bien, quería que vieran que estaba bien, que no les guardaba rencor. Tomé una respiración profunda, borrando cualquier duda. El amor de una madre, me dije, es más fuerte que cualquier pelea. Apreté el paquete de Lego contra mi pecho y toqué el timbre. El sonido del timbre pareció resonar en el silencio de la calle lujosa. Esperé, el corazón latiéndome con fuerza en la garganta. Escuché pasos rápidos, infantiles, y luego la puerta se abrió. Pero solo una rendija. Unos ojos grandes y asustados me miraron desde la oscuridad del vestíbulo. Era Tadeo. «Tadeo, mi rey, ¿qué haces? Déjame pasar, que llueve», dije, sonriendo, tratando de aligerar la tensión que de repente sentí. Tadeo no sonrió. Su rostro de 9 años estaba pálido, contraído por el miedo. Sacó una mano pequeña por la rendija y empujó el enorme paquete de Lego que yo sostenía. «No, abuela», susurró, y su voz era un hilo agudo de pánico. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué pasa, mi amor? «No entre, abuela. Váyase rápido de aquí». Mi sangre se heló. «Tadeo, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde están tus papás?» Los ojos de Tadeo se llenaron de lágrimas. Empujó el regalo con más fuerza, casi con desesperación. «¡Es una trampa! ¡Ellos la están esperando! Oí a mamá hablar con papá». Me quedé paralizada. El paquete de Legos se me resbaló de las manos y cayó con un ruido sordo en el felpudo mojado. ¿Una trampa? Dijo que si usted no firmaba por las buenas, hoy usarían el plan B. Por favor, abuela, váyase. ¿Plan B?
La palabra rebotó en mi cerebro sin encontrar sentido. De repente, una voz aguda y fría resonó desde el interior de la casa. Era Noelia. «Adrián, ¿ya llegó tu madre? Nuestros invitados están por llegar». ¿Invitados? El pánico en el rostro de Tadeo se duplicó. «¡Vámonos, abuela, ya!». Escuché pasos de adulto acercándose a la puerta. Tadeo me dio un último empujón, no a mí, sino a la puerta, y la cerró con un golpe seco. Escuché el sonido del cerrojo girando desde adentro. Me quedé inmóvil, mirando la madera oscura. El sonido de la lluvia se mezclaba con el latido de mi corazón en mis oídos. «Invitados. Plan B. Es una trampa». El miedo en la voz de mi nieto era real, más real que cualquier mensaje de texto. No pensé. Retrocedí, tropezando con el estúpido regalo en el suelo. Le di la espalda a la puerta, a la casa que yo había pagado, y corrí. Bueno, a mis 64 años, caminé tan rápido como mis piernas me lo permitieron, casi corriendo, bajo la llovizna hasta mi viejo auto estacionado en la esquina. Entré al coche y cerré la puerta. Estaba temblando. No por el frío, sino por un terror helado que no lograba comprender. Plan B. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de trampa me estaban tendiendo? Mi primer instinto fue arrancar el auto y huir a mi casa segura, cerrar la puerta y fingir que esto nunca había pasado. Pero entonces, ¿qué pasaba con Tadeo? ¿Qué estaba presenciando mi nieto? Miré por el espejo retrovisor. La casa de mi hijo estaba en la esquina, apenas visible. Encendí el motor solo para tener la calefacción, pero no moví el auto. Apagué las luces. Esperé. Me sentía como una criminal, espiando a mi propia familia. Mi respiración se empañaba en el parabrisas. Justo cuando empezaba a pensar que Tadeo había exagerado, que yo estaba siendo paranoica, ocurrió. Habían pasado quizás 5 minutos. Las luces del porche de la casa, que habían estado extrañamente apagadas cuando llegué, se encendieron de golpe, iluminando la entrada. Inmediatamente después, un Mercedes-Benz negro, lujoso y con vidrios polarizados, dobló la esquina y se detuvo justo frente a la puerta principal. No era el auto de Adrián. Vi a mi hijo, Adrián, salir de la casa. No llevaba la ropa cómoda que uno usa para cenar con su madre. Llevaba una camisa de vestir, corbata y saco. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gel. Se pasó la mano por la nuca, un gesto nervioso que reconocía desde que era niño. La puerta del Mercedes se abrió. Salieron 2 hombres, ambos de traje oscuro, impecables. Uno era mayor, con cabello plateado y un aire de autoridad. El otro era más joven, quizá de unos 40 años, y llevaba un maletín de cuero grueso. Y entonces salió Noelia. Se veía radiante. Llevaba un vestido rojo ajustado, tacones altos y el cabello recogido en un moño perfecto. Sonreía. Era una sonrisa que yo no había visto en mucho tiempo, profesional, encantadora y absolutamente falsa. Saludó a los 2 hombres con un apretón de manos firme, como una ejecutiva cerrando un trato. Adrián se quedó detrás de ella, asintiendo, sin decir nada. Los 4 entraron a la casa. La puerta se cerró. Me quedé mirando el volante. El aire se me escapó de los pulmones. Esto no era una cena de reconciliación. Esto era una reunión de negocios. Una reunión para la que necesitaban mi presencia. Una reunión a la que Noelia había llamado Plan B y de la que había traído invitados. La invitación no era una rama de olivo, era un cebo. Y yo, como una tonta, casi había mordido el anzuelo. Conduje a casa en una especie de trance. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico que hacía juego con las palabras en mi cabeza. Trampa, invitados, plan B.
Cuando entré a mi casa, el silencio me golpeó. Era mi refugio, el hogar que había construido con Leopoldo, pero esa noche se sentía como una tumba. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó en la encimera. Y entonces recordé. La memoria, que había mantenido a raya por 8 meses con la esperanza de una reconciliación, volvió con una claridad brutal. La pelea, 8 meses atrás. Había pasado exactamente 1 año de la muerte de Leopoldo. Yo todavía estaba ahogada en el luto, tratando de entender cómo manejar Materiales del Sol, la empresa de materiales de construcción que Leopoldo y yo habíamos fundado desde cero. Yo siempre había manejado las finanzas y la administración. Él era el rostro público, las relaciones, el motor. Sin él me sentía coja. Adrián, que nunca había mostrado mucho interés en el negocio más allá del dinero que generaba, de repente empezó a ir a la oficina todos los días, acompañado por Noelia. Ella, que tenía un título en mercadotecnia, se había autonombrado directora de optimización. Ese día me llamaron a la sala de juntas. Una sala que Noelia había modernizado, cambiando los muebles de madera sólida de Leopoldo por vidrio frío y metal cromado. Noelia presentó un plan en una pantalla gigante. Optimización y crecimiento, lo llamó. El plan era simple. Vender los 3 terrenos principales de la compañía. Eran las bodegas centrales, el corazón logístico de la empresa. «Es capital muerto, Cassandra», dijo, llamándome por mi nombre de pila, algo que solo hacía cuando quería marcar autoridad. Con esa inyección de líquido podemos invertir en un desarrollo inmobiliario de lujo en la costa que encontré. El retorno es del 300% en 2 años. Me quedé helada. Noelia, dije, tratando de mantener la calma, esos terrenos son la empresa. ¿Y qué pasa con los empleados? La bodega principal tiene 30 trabajadores. Ella hizo un gesto displicente con la mano. Se les liquida. Es el costo de hacer negocios. No podemos mantenernos atados a un modelo anticuado por sentimentalismos. La era de Leopoldo ya terminó. Miré a mi hijo. Adrián, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Con despedir a gente que te vio crecer? ¿Con vender el terreno que tu abuelo me heredó? Adrián se removió en su silla. Él siempre había sido débil, fácil de impresionar, y Noelia lo impresionaba. Pero lo que era peor, él le tenía miedo. Adrián había intentado sus propios negocios 2 veces, y las 2 veces había fracasado estrepitosamente. Fracasos que Leopoldo había pagado, en silencio, con decepción. Adrián odiaba esa sombra de fracaso, y Noelia le prometía una salida fácil. «Mamá», dijo, sin mirarme a los ojos, «los tiempos cambian. Noelia sabe lo que hace. Tenemos que modernizarnos. Tú estás pensando con el corazón, no con la cabeza. Estás siendo anticuada». «¿Anticuada?», repetí, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. «Ustedes están hablando de destruir 30 años de trabajo, el legado de tu padre». Noelia se levantó. «Francamente, Cassandra, si no puede ver la oportunidad, quizás debería dar un paso al costado. Sufrir la pérdida de un esposo puede afectar el juicio». Esa fue la gota que derramó el vaso. «¡Fuera!», grité. «¡Fuera de mi oficina!». Adrián se levantó, su rostro rojo de ira y vergüenza. «Bien, si no confías en mí, si no confías en mi esposa, entonces no tienes un hijo». Salieron, y durante 8 meses cumplió su palabra. El silencio había sido absoluto, hasta el mensaje de texto de hacía 3 días. Me senté en la cocina, el vaso de agua olvidado. Ahora entendía. No era una reconciliación. Era el siguiente movimiento en su tablero de ajedrez. A la mañana siguiente,
No había dormido. El sol entraba por la ventana, pero yo sentía un frío polar. La ingenua Cassandra que había ido a esa cena con un regalo de Lego había muerto anoche en su auto, en esa esquina oscura. A las 8 en punto de la mañana llamé a Octavio. Octavio había sido el abogado de Leopoldo durante 40 años. Era su mejor amigo, su confidente. Era un zorro viejo, como mi esposo solía llamarlo, un hombre brillante y leal, de esos que ya no existen. Cuando Adrián y Noelia tomaron el control temporal, una de sus primeras acciones fue jubilar a Octavio de manera humillante, reemplazándolo por un bufete de abogados joven y agresivo. «¿Cassandra?», respondió Octavio. Su voz grave sonaba sorprendida. «¡Qué milagro!». «Octavio», dije, mi voz sonaba extraña, metálica. «Necesito verte. Ahora. Y necesito que traigas cualquier documento que Leopoldo te haya confiado. Creo que están tratando de robarme». Una hora después, estaba sentada en el despacho de Octavio. A diferencia de la oficina de Noelia, este lugar olía a libros viejos, a madera y a confianza. Le conté todo. La invitación, la advertencia de Tadeo, los invitados, el plan B. Octavio escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto. «Cassandra», dijo finalmente, y su voz era sombría. «Esto es mucho peor de lo que imaginas. Temía que algo así pasara. Leopoldo también». Se levantó y fue a una caja fuerte antigua. Sacó un sobre grueso. «Leopoldo me hizo prometer que te daría esto si alguna vez Adrián intentaba, ser Adrián». Pero antes de abrirlo, hizo una llamada. «Tengo un contacto en el juzgado. Déjame ver algo». Habló en voz baja por teléfono, usando términos legales que no entendí. Solicitud de interdicción, evaluación psiquiátrica, urgente. Cuando colgó, su rostro estaba pálido de ira. «El plan B, Cassandra», dijo, mirándome fijamente. «Es una solicitud para declararte incompetente». Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué? Han presentado una moción en el juzgado de lo familiar. Están solicitando la tutela total sobre ti y tus bienes. Alegan, revisó sus notas, alegan deterioro cognitivo severo y demencia senil incipiente. Dicen que estás tomando decisiones erráticas que ponen en riesgo el patrimonio familiar. El plan B, los invitados, el médico y el abogado. Susurré. «Exacto», dijo Octavio. «La cena de anoche era la trampa. Los invitados eran un médico pagado y el nuevo abogado de la empresa, Félix. Iban a ser testigos. Iban a observar tu comportamiento errático y testificar en tu contra en la corte. Tu negativa a vender, tu aislamiento de los últimos 8 meses. Iban a usar todo para pintarte como una anciana loca». Me llevé la mano a la boca. Me estaban intentando meter en un manicomio, mi propio hijo. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había conocido. No era el dolor agudo de luto por Leopoldo. Era una quemadura lenta, ácida. Era la traición absoluta. No querían mi dinero, querían mi identidad, querían borrarme. Querían convertir 30 años de mi vida, 30 años en los que yo, Cassandra, había construido materiales del sol codo a codo con mi esposo, manejando las finanzas, negociando con proveedores, asegurando los créditos. Querían reducir todo eso al balbuceo de una anciana senil. No lloré. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas de ser mamá y esposa, se despertó. Era la mujer que, a los 25 años, había ido de banco en banco pidiendo un préstamo, embarazada de Adrián,
mientras Leopoldo trabajaba en la obra. El dolor se evaporó, y en su lugar quedó una ira fría, clara y afilada como un cristal. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana del despacho de Octavio. La ciudad se movía abajo, ajena a todo. «Octavio», dije, mi voz tan firme que me sorprendió a mí misma. «He sido muy blanda. He sido una madre tonta y ciega. Eso se acabó». Me volví hacia él. «¿Qué hay en ese sobre que te dejó Leopoldo? Dijiste que él también lo temía». Octavio me miró con una nueva chispa de respeto. Sonrió por primera vez. «Leopoldo no era un genio», dijo. «Era un profeta, y te dejó el arma más poderosa de todas». Abrió el sobre. Octavio sacó varios documentos. El primero era una copia certificada del acta constitutiva de Materiales del Sol S.A.D.C.V. «Primero, lo básico», dijo. «Tú posees el 51% de las acciones con derecho a voto. Adrián tiene el 49% que Leopoldo le dejó. Legalmente, la empresa es tuya. Pero ellos saben esto. Por eso necesitan declararte incompetente, para que Adrián, como tu tutor, controle ese 51%. Asentí. Eso ya lo sabía. ¿Dónde está el arma? Octavio sonrió y sacó el segundo juego de documentos. Eran escrituras. Títulos de propiedad. Aquí está la magia, Cassandra. Cuando ustedes empezaron, tu padre te heredó esos 3 terrenos grandes en la zona industrial, ¿recuerdas? Claro, dije, fue nuestra base. Ahí construimos las bodegas. Exacto, pero Leopoldo, en su infinita sabiduría, insistió en que esos terrenos nunca se integraran al capital de la empresa. Materiales del Sol ha estado operando en esos terrenos, pero los terrenos no son de la empresa. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo rápido. ¿De quién son?, susurré. Octavio puso los papeles frente a mí y señaló mi nombre. Son tuyos, de Cassandra, persona física, son tu propiedad personal, heredada, separada de la sociedad conyugal y separada de la empresa. La magnitud de esto me golpeó como un tren. Noelia y Adrián, los 2 idiotas, estaban tratando de vender propiedades que ni siquiera pertenecían a la compañía. Estaban tratando de declararme loca para tomar control de activos personales que valían, hoy en día, 10 veces más que la propia empresa. «No pueden vender lo que no poseen», dije, sintiendo una oleada de poder. «Exacto», dijo Octavio. «Están intentando declararte incompetente para tomar control de tu patrimonio personal, no solo de la compañía. Creen que todo es una sola masa». «Mi amor», susurré, pensando en Leopoldo, «siempre un paso adelante». «Ahora, Cassandra», dijo Octavio, su voz volviéndose seria, «tenemos el arma. ¿Cuál es el plan de ataque?» Me recliné en la silla. La mujer ingenua se había ido. La generala había llegado. Ellos tienen un plan B. Bueno, Octavio, nosotras vamos a crear un plan C. Tenemos 10 días, dijo Octavio, mirando el calendario. La audiencia de interdicción está programada para el próximo lunes. 10 días, repetí. Necesitamos más que solo las escrituras. Necesitamos probar su intención, probar el fraude. Probar que la solicitud de incompetencia es una mentira maliciosa. Mi mente trabajó rápido. Primero, necesito saber qué están haciendo dentro de la empresa, qué tan profundo es el agujero que han cavado. «Intentaré contactar a Alberto», dijo Octavio, refiriéndose al gerente de la bodega principal, un hombre que había trabajado con Leopoldo desde el primer día. «Yo ya lo intenté», dije, recordando la advertencia de Tadeo. «Noelia tiene cámaras por todas partes. La gente tiene miedo, no hablarán». Octavio asintió. «Entonces, estamos ciegos».
Me quedé pensando. Había una forma que me revolvía el estómago, pero que sabía era la única. No estamos ciegos, dije en voz baja. Tenemos a Tadeo. Octavio me miró, preocupado. Cassandra, es un niño. Meterlo en esto. ¿Meterlo? Salté. Él ya está en esto. Él es la víctima. ¿Te imaginas crecer con esos padres sabiendo lo que intentaron hacer? Lo estoy protegiendo. Necesito pruebas de lo que dicen en esa casa. Me sentí horrible. Usar a mi propio nieto. Pero luego recordé sus ojos asustados en la puerta. Él ya sabía que algo estaba podrido. Ese mismo día, accidentalmente, me encontré a Tadeo en el parque cerca de su escuela. Había hablado con Octavio para saber sus horarios. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¡Abuela! ¡Te fuiste! Creí que te habían atrapado». «No, mi rey, me salvaste», le dije, abrazándolo con tanta fuerza que me dolió. «Pero ahora necesito que seas mi espía». «Un espía súper secreto, como en las películas». Sus ojos se iluminaron un poco. ¿Un espía? Saqué una pequeña grabadora de voz digital, del tamaño de una memoria USB. «Esto es un comunicador especial», le mentí. «Cuando escuches a mamá o papá hablar de la empresa o de la abuela, solo déjalo en algún lugar de la habitación, sobre el escritorio de papá o en la sala. No dejes que te vean. Y bórralo todo. Es nuestro secreto». Él asintió, su rostro serio. «Lo haré, abuela. Protegeré el fuerte». Mientras lo veía correr de regreso a su escuela, sentí una mezcla de orgullo y culpa. «Perdóname, Tadeo», susurré, «pero tenemos que detenerlos». Mientras Tadeo hacía su parte, Octavio y yo hicimos la nuestra. Contrató, con mi dinero, a un perito contador, un auditor forense de primera línea. «Quiero que revises los libros de materiales del sol de los últimos 8 meses», le instruí. «Quiero saber a dónde se ha ido cada centavo». No tuvieron que buscar mucho. 3 días después, el auditor nos convocó en el despacho de Octavio. Su rostro era una máscara de indignación profesional. «Señora Cassandra», dijo, abriendo una carpeta gruesa. «Esto no es mala administración, esto es un saqueo». Durante la siguiente hora, detalló el desfalco. Desde que me habían sacado, Adrián y Noelia habían estado usando la empresa como su alcancía personal. «Tenemos cargos por más de $80,000 en Las Vegas, clasificados como viaje de prospección de clientes», dijo el auditor. «Cargos por $60,000 en un resort de esquí en Aspen, bajo conferencia de la industria». Pasó las páginas. «Joyas, ropa de diseñador, un pago inicial para un condominio en Miami a nombre de una compañía fantasma llamada Consultoría Fénix, que, según nuestros hallazgos, está registrada a nombre de soltera de la señora Noelia». «¿El total?», preguntó Octavio. Su voz era un gruñido. «Hasta ahora hemos documentado $1,500,000. $1,500,000 desviados en 8 meses. La habitación quedó en silencio. Ahora todo tenía sentido. La audiencia de incompetencia. El plan B. Ellos iban a... «Sí, Cassandra», dijo Octavio, entendiendo mi pensamiento. «No solo querían tu dinero futuro. Necesitaban declararte incompetente para culparte del robo que ya habían cometido. Iban a decir que la anciana senil se había vuelto loca y empezó a gastar y a regalar el dinero de la empresa. Iban a culparte de su propio fraude». La pura maldad de ese plan, la crueldad calculada, me quitó el aliento. Mi ira fría se convirtió en hielo sólido. Ya no había dudas, ya no había piedad. Esa noche, Tadeo me entregó la grabadora USB.
Creo que tengo algo, abuela, dijo, orgulloso. Esa noche, Octavio y yo nos sentamos en su despacho y escuchamos. La calidad era clara. Era una conversación en el estudio de Adrián. Guardaríamos la grabación completa para el golpe final. Con las pruebas del desfalco y la grabación de Tadeo, teníamos todo lo que necesitábamos. Octavio, dije, no vamos a ir a esa audiencia el lunes. Él me miró confundido. Cassandra, si no vamos, el juez podría fallar en nuestra contra por ausencia. No vamos a ir, repetí, porque vamos a cancelarla. O mejor dicho, ellos la van a cancelar. Tomé mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Marqué el número de Adrián. Esta sería la actuación de mi vida. «¿Hola?», respondió. Su voz sonaba cautelosa. «Adrián», dije, y forcé mi voz para que sonara rota, débil, llena de lágrimas. «Hijo, por favor, no lo hagas». «Mamá, ¿cómo?». «Adrián, por favor», lloré. Estaba confundida. Estoy asustada. Noelia tiene razón. Ya estoy vieja. Ya no sé lo que hago. Por favor, no me lleven a la corte. Es una humillación. No le hagan esto a su madre. Hubo un silencio al otro lado. Podía oírlo respirar. «Mamá, ¿estás hablando en serio?», dijo, y pude oír la sorpresa y la codicia en su voz. «Sí, hijo, lo que Noelia quiera, lo que ustedes necesiten. Lo firmaré lo que sea. Solo no me humillen así. No dejen que todo el mundo piense que estoy loca». Escuché un susurro ahogado, Adrián cubriendo el teléfono, hablando con Noelia. Luego volvió. «Claro, mamá, claro», dijo, su voz ahora llena de una falsa ternura que me revolvió el estómago. «Sabía que entenderías, solo queremos protegerte». «Gracias, hijo, gracias», sollocé. «Mira», dijo, «hablaremos con Félix, cancelaremos la audiencia, no hay necesidad de eso. ¿Por qué no vienes a la oficina de Félix el viernes? Firmamos los papeles de la administración. Y todo volverá a la normalidad, como una familia». «Sí, hijo, lo que tú digas. El viernes». Colgué el teléfono. Mi rostro estaba seco. No había derramado ni una lágrima. Miré a Octavio. «El viernes en la oficina de Félix», dije. «Es hora de llamar a nuestros propios invitados». El viernes llegó. El aire en la Ciudad de México se sentía eléctrico. Me vestí con sencillez, con un traje sastre de color gris. Quería parecer una mujer de negocio seria, no una víctima. Pero me aseguré de parecer un poco nerviosa, un poco frágil. El despacho de Félix y asociados era todo lo contrario al de Octavio. Estaba en el piso 30 de una torre de cristal en Santa Fe. Muebles minimalistas, arte moderno abstracto y una recepcionista que parecía modelo. Todo gritaba dinero nuevo y cero escrúpulos. Nos hicieron pasar a la sala de juntas principal. Tenía una pared de cristal con vistas a toda la ciudad. Allí estaban. Noelia estaba en la cabecera de la mesa, radiante. Llevaba un traje sastre blanco impecable. Parecía una reina que acababa de ganar una guerra. A su lado estaba Félix, el abogado, sonriendo con suficiencia, y el doctor Varela, el médico comprado, que miraba sus zapatos con nerviosismo. Y al otro lado estaba Adrián, mi hijo. Se veía aliviado, pero no podía mirarme a los ojos. Se concentraba en revolver su café. «Cassandra, qué bueno que entraste en razón», dijo Noelia, su voz goteando una falsa compasión. «Créeme, esto es por el bien de todos. Es lo mejor para ti». Asentí en silencio, jugando mi papel de anciana derrotada. Félix carraspeó y deslizó una pila de documentos por la mesa de caoba pulida.
Era una pila de al menos 50 páginas. «Como hablamos», dijo con voz suntuosa, «estos son los documentos estándar para la transferencia de la administración». La cesión total de sus acciones votantes en Materiales del Sol y la transferencia de la, digamos, gestión de sus bienes personales e inmuebles a su hijo, el señor Adrián, quien actuará en adelante como su tutor legal y administrador. Tutor legal. La palabra era un golpe físico. Tomé la pluma de oro que Félix me ofreció. La sentí pesada en mi mano. Levanté la vista. Miré directamente a Adrián. Él seguía sin poder sostenerme la mirada. Su cobardía era casi más ofensiva que la maldad de Noelia. «Adrián», dije, mi voz apenas un susurro. «Mijo, mírame a los ojos». Él levantó la vista de golpe, sorprendido. Sus ojos estaban inquietos. «¿Estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres? ¿Estás seguro de que esto es lo que tu padre, Leopoldo, te habría enseñado?» Adrián tragó saliva. Miró de reojo a Noelia. Ella le lanzó una mirada de acero. «Mamá, por favor», dijo, su voz tensa. «Solo firma. Félix tiene prisa. Tenemos cosas que hacer». «Cosas que hacer», repetí. Dejé la pluma sobre la mesa. El sonido, un pequeño clic sobre la madera, resonó en la sala como un disparo. «No». La sonrisa de Noelia se congeló. «¿Qué?» Dije que no, repetí, mi voz ahora clara y fuerte. «Creo que no voy a firmar». «Deja de hacer teatro, vieja estúpida», gritó Noelia, perdiendo la compostura por un segundo. «Vas a firmar». «En realidad no lo hará», dijo una nueva voz. La puerta de la sala de juntas se abrió. Allí estaba Octavio, mi viejo amigo, mi zorro viejo. Llevaba su mejor traje y una sonrisa de satisfacción. Félix se puso de pie de un salto. «Octavio, lárguese de aquí. Esta es una reunión privada. ¡Seguridad!» «Yo no llamaría a seguridad si fueras tú, Félix», dijo Octavio con calma, «porque esta reunión se acaba de volver pública. Y traje a mis propios invitados». Octavio se hizo a un lado. Detrás de él entraron 2 hombres y una mujer. No eran abogados. Llevaban los uniformes oscuros de la Policía de Investigación Financiera. Y detrás de ellos el perito contador que había contratado, cargando su propio maletín. El silencio en la sala era total. Se podía oír la respiración agitada de Adrián. El rostro de Noelia asó del blanco al rojo y de nuevo al blanco. El doctor Varela parecía que iba a desmayarse. Félix, tratando de recuperar el control, tartamudeó. ¿Qué significa esto? ¡Es un hostigamiento! «Oficiales», dijo Octavio, ignorando a Félix y dirigiéndose a la policía. «Esta es la señora Noelia y el señor Adrián. Hemos presentado esta mañana una denuncia formal por administración fraudulenta, asociación delictuosa y desvío de fondos por $1,5 millones de la empresa Materiales del Sol». El perito dio un paso al frente y entregó una copia de su informe al oficial al mando. «¡Eso es absurdo!», gritó Félix, ahora sudando. «Ellos son los dueños, no pueden robarse a sí mismos». «Es una disputa familiar, es un asunto civil». «Una teoría interesante, Félix», dijo Octavio, disfrutando el momento. «Pero la ley es clara sobre el desvío de fondos de una sociedad anónima, incluso si eres el accionista. Y no creo que una disputa familiar incluya la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, ¿verdad?» El oficial al mando miró los papeles. «Consultoría Fémix. ¿Registrada en las Islas Caimán? Esto se ve muy mal. Además», continuó Octavio, «tenemos los gastos.
¿Quieren explicar cómo un viaje de $80,000 a un casino en Las Vegas se factura como material de oficina? ¿O este bolso de $20,000 como gastos de representación? Adrián se hundió en su silla, su rostro entre las manos. Noelia, me dijiste que era legal. Noelia se recuperó. Era una víbora acorralada y eso la hacía peligrosa. Se puso de pie, golpeando la mesa. ¡Es mentira! ¡Todo es mentira! Esta vieja loca nos tendió a una trampa. No tienen pruebas. No pueden probar la intención. Ah, la intención, dije yo, hablando por primera vez. Metí la mano en mi bolso. Todos me miraron. Saqué la pequeña grabadora USB con forma de superhéroe que Tadeo me había devuelto. Octavio, por favor, dije, entregándosela. Octavio la conectó a un pequeño altavoz portátil que traía en su maletín. ¿Qué es eso? ¿Un juguete?, se burló Noelia. No, dije, es la voz de la conciencia. Octavio apretó el botón de reproducir. La voz de mi hijo, Adrián, llenó la sala. Era débil, quejumbrosa. Noelia, ¿es necesario? Es mi madre. La audiencia, el doctor, parece demasiado. Y luego la voz de Noelia, clara, fría y llena de desprecio. ¡Cállate, inútil! ¡Claro que es necesario! ¿Olvidas el 1,5 millones que ya sacamos? Si no la declaramos incompetente, ¿a quién crees que van a culpar cuando los auditores lo encuentren? Necesitamos que firme esos papeles. Necesitamos que sea legalmente loca para poder decir que ella fue la que despilfarró el dinero. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Los policías se miraron entre sí. Adrián me miraba con los ojos desorbitados, el horror puro grabado en su rostro. La grabación continuó. Adrián, ¿pero el plan B? ¿La cena? Noelia, sí, el plan B. Traeremos a Varela y a Félix a la casa. La vieja vendrá corriendo si le dices que la extrañas. Que la observe Varela, que testifique que está senil, que olvida cosas. Con eso y nuestra firma, el juez nos dará la tutela. Y entonces, mi amor, todo será nuestro. Y la vieja loca puede irse a un asilo a tejer bufandas. Octavio detuvo la grabación. Noelia estaba lívida. Me miraba con un odio tan puro que era casi tangible. El oficial al mando carraspeó. Doctor Varela, señor Félix, creo que ustedes también tendrán que acompañarnos por conspiración para cometer fraude y falsedad de testimonio. El oficial se acercó a Noelia. Señora Noelia, ponga las manos detrás de la espalda. ¡No pueden!, gritó Félix desesperado. La empresa sigue siendo de ellos. Pueden hacer lo que quieran con ella. Aún pueden ganar esto. Fue mi turno de ponerme de pie. Me sentí tranquila. Por primera vez en décadas sentí una calma absoluta. La empresa. Puede ser, dije, mi voz resonando en la sala. Pero hay un pequeño detalle que mi brillante nuera olvidó en su optimización. Noelia se detuvo, a medio camino de ser esposada. Ustedes han estado robando, conspirando y tratando de vender propiedades que ni siquiera les pertenecen. Saqué el último archivo de mi bolso, el que Octavio me había dado, las escrituras. Los 3 terrenos de las bodegas, la oficina central, el corazón de Materiales del Sol, no son de la empresa, son míos. Deslicé las escrituras por la mesa. Adrián las miró como si fueran serpientes. Son mi herencia personal, continué, de mi padre, no de Leopoldo, no de la compañía. Félix palideció. No puede ser. Oh, sí puede ser, intervino Octavio, entregando otro documento al oficial.
Y aquí está la copia del contrato de arrendamiento entre Materiales del Sol y la propietaria, la señora Cassandra. Un contrato que, casualmente, tiene una cláusula de rescisión inmediata por actividades delictivas o fraudulentas por parte del arrendatario. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos, especialmente la de Adrián. Y desde las 9 de la mañana de hoy, ese contrato ha sido terminado. Miré a Noelia, que ahora sí parecía derrotada. En otras palabras, querida, acabas de robarle $1,500,000 a una empresa que, desde este momento, no tiene dónde operar. Es una cáscara vacía. Un nombre en un papel sin activos. La has quebrado. Hice una pausa y luego miré a mi hijo. Felicidades, Adrián. Felicidades, Noelia. Lo lograron. Destruyeron Materiales del Sol. Lo que siguió fue un caos controlado. Noelia no lloró. Cuando el oficial le puso las esposas, me miró fijamente. «¡Vas a pagar por esto, vieja estúpida!», siseó. «¡Te lo juro!». «Ya pagué, Noelia», le respondí con calma. «Pagué durante 8 meses. Ahora te toca a ti». Félix y el doctor Varela fueron sacados también, protestando, hablando de sus derechos, pero sus rostros delataban su pánico. Eran ratas hundiéndose con el barco. Los policías se fueron, llevándose a los 3. El perito y Octavio recogieron sus papeles, hablando en voz baja con el oficial al mando que se quedó. Y entonces solo quedamos Adrián y yo. Él no había sido arrestado. Aún. Estaba desplomado en la silla de diseño de $10,000, sollozando como un niño. Era un espectáculo patético. Levantó la vista, su rostro rojo e hinchado. «Mamá», gimió. «¿Qué hiciste? ¿Qué nos hiciste?». Me acerqué a él. Por un segundo, una chispa de la antigua Cassandra, la madre, quiso acariciarle el cabello, pero la apagué. «¿Yo?», le pregunté. Mi voz era hielo. «¿Qué hice yo? Adrián, mírame». Él no podía. «Destruiste el legado de tu padre. Te aliaste con una mujer que intentó encerrarme en un manicomio para robarme. Usaste a tu propio hijo para tenderme una trampa. ¿Y me preguntas qué hice yo?». «No tenía opción», gritó. Ella me tenía controlado. Las deudas, el fracaso». «Siempre hay una opción, Adrián», dije, ahora desde la puerta. «Siempre. Y tú elegiste la tuya. Elegiste a Noelia en lugar de tu madre. Elegiste el dinero fácil en lugar del trabajo duro. Elegiste ser un cobarde». Me miró, sus ojos llenos de autocompasión. «Me has arruinado, mamá. Lo he perdido todo». «No, Adrián», dije, abriendo la puerta. «Tú lo perdiste todo el día que decidiste que tu esposa valía más que tu madre. Y ni siquiera te diste cuenta de que, para ella, tú solo eras una herramienta». Salí de la sala de juntas. Dejé a mi hijo llorando solo en medio del lujo que tanto había codiciado y que ahora le pertenecía, en un edificio del que sería desalojado en 24 horas. El viaje en el ascensor de cristal fue silencioso. Octavio me acompañaba. Cuando las puertas se abrieron al lobby de mármol, respiré el aire de la calle como si fuera la primera vez en un año. El sol brillaba con fuerza. «¿Estás bien, Cassandra?», preguntó Octavio, poniendo una mano en mi hombro. Lo miré y sonreí. Una sonrisa real, aunque cansada. «Estoy viva, Octavio. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viva. Y tengo hambre. Invítame un café». Él se rió, su risa ronca de siempre. «Será un honor, patrona». Mientras caminábamos hacia una pequeña cafetería, saqué mi teléfono. Había una llamada que tenía que hacer. «¿Hola?», respondió una voz pequeña.
Octavio se había encargado de que Tadeo saliera temprano de la escuela y estuviera en su casa, con su esposa. «Tadeo, mi rey, soy abuela». «¡Abuela!», gritó, y pude oír el alivio en su voz. «¿Estás bien? ¿Funcionó?». Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, mi amor, el juego de espías terminó. Y ganamos. Ganamos a lo grande. ¿Los malos fueron castigados? Sí, cariño, los malos fueron castigados. ¿Puedo ir a casa contigo? No quiero estar con mamá y papá. Esa pregunta me rompió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. Sí, mi rey, vas a venir a casa conmigo. Voy por ti ahora mismo. Colgué. Miré a Octavio. Tenemos trabajo que hacer, mi amigo. Hay que salvar a un niño. Y a una empresa, añadió él. Asentí. Y a una empresa. Antes de ir por Tadeo, le pedí a Octavio que me llevara a un lugar, a la bodega principal, a Materiales del Sol. Cuando llegamos, el lugar estaba en silencio. La mayoría de los trabajadores se habían ido, despedidos por Noelia. Solo quedaban unos pocos, los más nuevos, que me miraron con confusión. Pero entonces Alberto, el gerente de toda la vida, el que había tenido miedo de hablar, salió de su pequeña oficina. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. Se quitó la gorra. «¿Señora Cassandra?», dijo, como si viera un fantasma. «Alberto», dije, sonriendo, «he vuelto». Él corrió hacia mí y, rompiendo todo protocolo, me abrazó. «Dios mío, señora, creímos que la habían... Creímos que no volvería». «Pues aquí estoy», dije, dándole unas palmadas en la espalda. «Y tenemos mucho trabajo que hacer». Caminé por mi bodega. El olor a cemento, a madera y a trabajo duro. El olor de mi vida. Fui a la oficina que había sido de Leopoldo y que Noelia había convertido en un santuario minimalista y frío. Su perfume caro todavía flotaba en el aire. Abrí la ventana de par en par. Me senté en su silla. En mi silla. Miré la foto de Leopoldo y mía en el escritorio, una foto que Noelia había guardado en un cajón y que Alberto había rescatado y vuelto a poner en su lugar. «Lo logramos, mi amor», le susurré a la foto. «Protegí nuestro legado y protegí a nuestro nieto». Levanté el teléfono. Llamé al despacho de Octavio. «Octavio, por favor, ponga a Alberto al teléfono». «Alberto, quiero que llame a todos los que Noelia despidió. A todos. Dígales que la señora Cassandra ha vuelto y que su trabajo los espera. Mañana, a las 8 en punto». No fue una sensación de alegría. No fue un triunfo. Fue algo más profundo. Fue una sensación de orden restaurado. Fue paz. Una paz ganada con esfuerzo, pesada y real. Fue la liberación. Pasó una semana vertiginosa. Las noticias del escándalo de Materiales del Sol estaban en todos los periódicos financieros. Intento de fraude y desfalco millonario. Noelia estaba en prisión preventiva. Le habían negado la fianza por riesgo de fuga, gracias a su empresa fantasma en las Caimán. Félix y el doctor Varela estaban enfrentando sus propias batallas legales, sus carreras destruidas. Adrián, en un intento desesperado por salvarse, había confesado todo. Se había declarado culpable de complicidad, pero había entregado a Noelia como la autora intelectual de todo. Estaba libre bajo fianza, cooperando plenamente con la fiscalía. Y Tadeo estaba conmigo. La casa, que se había sentido tan vacía, ahora estaba llena del sonido de sus videojuegos y sus risas. Estábamos sanando. Adrián me había llamado 50, 60 veces. Sus mensajes de voz eran una cascada de desesperación, autocompasión y súplicas. No respondí a ninguno.
pero sabía que esta confrontación tenía que llegar. Sucedió un martes. Yo estaba haciendo los trámites para inscribir a Tadeo en una nueva escuela, una cerca de mi casa. Cuando salí de la oficina del director, él estaba allí, esperándome en el estacionamiento. Se veía horrible, había perdido peso, no se había afeitado en días. La ropa cara que llevaba le colgaba, sucia y arrugada. Corrió hacia mí. «¡Mamá! ¡Mamá, por favor!», gritó, y varias personas se voltearon a mirarnos. «¡Tienes que escucharme!». «No tengo nada que escucharte, Adrián», dije, intentando rodearlo para llegar a mi auto. Él me bloqueó el paso. Se arrodilló, allí mismo, en el asfalto sucio. «Mamá, por favor, lo he perdido todo. Noelia congeló todas las cuentas que teníamos. El banco me quitó el Mercedes. Me van a quitar la casa. No tengo a dónde ir. Soy tu hijo. Soy tu sangre». Me detuve. Lo miré arrodillado, un hombre de 38 años llorando a mis pies. Sentí nada. «Mi hijo», dije, mi voz tranquila. Mi hijo nunca habría intentado encerrar a su madre en un manicomio para robarle. Mi hijo nunca habría aterrorizado a su propio hijo para que fuera cómplice de una estafa. Mi hijo nunca habría escupido sobre el legado de su padre. Me incliné un poco hacia él. «No sé quién eres, pero no eres mi hijo. Mi hijo murió hace 8 meses, el día que eligió a esa mujer por encima de su madre». «No, mamá, por favor», sollozó. «Levántate, Adrián», dije, con una voz tan dura que incluso yo me sorprendí. «Estás dando un espectáculo. Tu autocompasión es tan patética como tu traición». Me hice a un lado, caminé hacia mi auto y me subí. Lo dejé allí, arrodillado, solo en el estacionamiento. Las consecuencias legales tardaron meses, pero fueron definitivas. Octavio me mantuvo informada. Noelia, enfrentada a las pruebas irrefutables de la grabación y el desfalco, fue condenada. 15 años por fraude mayor, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Félix, el abogado, fue inhabilitado de por vida y recibió 5 años de prisión. El doctor Varela, por el perjurio médico, también perdió su licencia y recibió una sentencia suspendida. ¿Y Adrián? Gracias a su cooperación total, a su testimonio en contra de Noelia y Félix, y a que, según Octavio, el juez vio en él más a un tonto útil que a un cerebro criminal, evitó la cárcel. Recibió 5 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar restitución a la empresa. Una empresa que ahora era mía de nuevo. Financieramente, estaba arruinado. La casa de lujo fue embargada por el banco. Los autos se fueron. Pero la consecuencia más grande, la que realmente importaba, vino del juzgado de lo familiar. Dada la encarcelación de Noelia y la inestabilidad y complicidad de Adrián en el trauma de su hijo, la corte me otorgó, a mí, Cassandra, la custodia total y permanente de Tadeo. Adrián obtuvo derechos de visita, 2 veces al mes, supervisadas. Han pasado 6 meses desde la sentencia. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, un ritmo bueno. Materiales del Sol ya no existe. El nombre estaba manchado por el escándalo, pero de sus cenizas creé algo nuevo. La llamamos Sol y Legado. Es más pequeña, más inteligente. Contraté de nuevo a todos los empleados veteranos que Noelia había despedido. Alberto es mi segundo al mando. La oficina de Leopoldo ahora es mía, pero también de Tadeo. Él tiene un pequeño escritorio en la esquina donde hace su tarea después de la escuela. Los empleados lo adoran. Es el alma de la oficina. Ha vuelto a ser un niño. Juega, ríe, se obsesiona con los planetas y los dinosaurios. Ya no tiene pesadillas. Yo trabajo duro, más duro que en los últimos 10 años.
pero es un trabajo que me llena. No estoy solo preservando un legado, estoy construyendo uno nuevo para mi nieto. Es domingo, el timbre suena. Es Adrián. Es su día de visita. Se ve diferente, más delgado, sí, pero también más tranquilo. Se cortó el cabello, viste ropa sencilla, jeans y una camisa limpia. Octavio me dijo que consiguió un trabajo de nivel básico en una empresa de logística. ¡Un trabajo real! Tadeo corre hacia la puerta. ¡Papá! Adrián lo levanta en un abrazo que parece genuino. Es la primera vez en meses que veo esa chispa de amor paternal en él, sin la sombra de Noelia. Él levanta la vista por encima del hombro de Tadeo y me mira. Sus ojos están claros, pero llenos de una tristeza que sé que lo acompañará siempre. «Hola, mamá», dice en voz baja. Yo asiento. «Hola, Adrián. Tadeo te ha estado esperando». «Gracias», susurra, por cuidarlo, por todo. No es una disculpa, aún no, quizás nunca lo sea, pero es un comienzo. Diviértanse, le digo, entregándole a Tadeo su pequeña mochila. Regresen a las 6. Él asiente. Sí, mamá. Cierro la puerta y los veo irse por la ventana. Tadeo parloteando, Adrián escuchando. Me sirvo una taza de café y me siento en el porche. El amor de una madre es algo extraño. Había leído que es incondicional. Descubrí que eso no es del todo cierto. Mi amor por el Adrián que creí que era, se rompió. Pero el amor por el hombre destrozado que vi arrodillado en el estacionamiento, ese amor se ha transformado en algo más, una especie de aceptación dolorosa. Perdí al hijo que adoraba ciegamente, al niño de oro que puse en un pedestal, pero salvé a mi nieto, salvé el trabajo de mi vida y, al final, me salvé a mí misma. Tadeo era el único verdaderamente inocente en todo esto. Hice lo que tenía que hacer por él, por el legado de Leopoldo. Pero ahora, viéndolos caminar juntos, me pregunto, ¿hice lo correcto al quitarle absolutamente todo a mi propio hijo? ¿O fui demasiado lejos? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, suscríbete al canal, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Dime también desde qué ciudad nos ves y si alguna vez has tenido que descubrir que la justicia a veces tiene que empezar en casa. Soy Cassandra y esta fue mi historia.